Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. En esta ocasión corresponde iniciar el estudio del capítulo número 21. Leamos entonces la palabra de Dios en Génesis, capítulo 21, versículo 1 en adelante, que nos dice: tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham le circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Finalmente llegó el momento cuando Dios habría de cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, la promesa que él sería padre de multitudes. Según los cálculos de los estudiosos de la Biblia, Abraham había tenido que esperar aproximadamente 20 años desde que el Señor le dio la promesa y este momento cuando finalmente el hijo de la promesa nace. Pero notemos las palabras del versículo 1, que son las más importantes de estos 7 versículos que hemos leído, porque ahí dice: tal como el Señor lo había dicho. Tal como el Señor lo había dicho. Se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Cuando uno lee ese versículo, algo, hermano, que inmediatamente uno entiende es que Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe los momentos, las personas, los lugares, las ocasiones en las cuales Él cumplirá su promesa, porque dice que todo ocurrió tal como el Señor lo había dicho, tal como Él lo había prometido. Es decir, que los seres humanos podemos flaquear delante de Dios ante sus promesas, ante aquellas cosas que Él dice que hará y que a lo mejor a nosotros nos resultan increíbles de creer. Sin embargo, lo que Dios habla no lo habla por pasar el tiempo, por jugarnos una broma, sino que llega el momento, como lo hemos leído ahí, que tal como Él lo había dicho, lo hizo. Hubo momentos en los cuales Abraham pensó que Dios podía hacerlo, pero que él tenía que echarle una mano a Dios. Y así es como, siguiendo la sugerencia que su misma esposa le había dado, toma a Agar, la esclava, y tiene un hijo con ella, quien es Ismael, quien para este momento andaba más o menos por unos 13 años de edad ya. Pero sabemos que ese paso que dio Abraham fue un paso equivocado. Inmediatamente Dios le corrigió
y le dijo: el hijo que yo te prometí es de tu esposa Sara. Eso es lo que yo he dicho. Por otro lado, sabemos que ese pecado, esa falta que Abraham cometió, ha provocado ya problemas dentro del matrimonio, y la próxima semana veremos cómo continuará provocando problemas y causándole dolor a todos: a Sara, a Agar, a Ismael, a Abraham y el mismo Isaac, con todo y que él apenas es un bebé de pocos días de nacido. Esas son las consecuencias del pecado. Posteriormente, Abraham llega a dudar de la palabra de Dios, ya que cuando Dios le vuelve a repetir a Abraham que él tendrá un hijo de su esposa Sara, Abraham le dice: Señor, yo sé que eso no será así. Mejor, le dice, permíteme una cosa, y es que mi criado, porque él tenía un esclavo que era el hombre de confianza de Abraham, le dice: permite que este Eliezer, que así se llamaba, viva delante de ti de tal manera que él pueda heredar todo lo que yo tengo. Y Dios le dice: no, Abraham, yo he dicho que tendrás un hijo de tu esposa Sara, y ese hijo es el que te heredará a ti. Entonces notemos cómo Abraham vivió momentos en que sus dudas le hicieron cometer pecados, momentos en los cuales sus dudas le hicieron cuestionar al mismo Dios, dudas que le llevaron a poner en peligro la promesa de Dios, como lo estudiamos la semana pasada, cuando él se ha ido a vivir en territorio de el Abimelech, que hemos dicho es la región que posteriormente sería habitada por los filisteos, pero que era parte del territorio que Dios le había prometido a Abraham. Ahí es donde Isaac nace, dentro de ese territorio. A pesar de esas dificultades, a pesar que Abraham cada vez era más viejo, a pesar que Sara cada vez envejecía más y más, dice que el Señor hizo tal como lo había dicho y cumplió con la promesa que le había hecho, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no falla. Dios siempre está de nuestro lado. Dios jamás, hermanos, ha de dejar avergonzados a los que han colocado su confianza en Él. La Biblia dice: cuantos en Él confían no serán jamás avergonzados. Si su confianza es el Señor, usted no saldrá avergonzado, avergonzada. Dios cumplirá, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Nosotros somos los que por momentos nos desesperamos, nos afligimos, nos preocupamos. Sin embargo, dice que tal como el Señor lo había dicho, Él era el que en su momento cumplió lo que había prometido. Nosotros, hermanos, solamente tenemos que preocuparnos de una cosa, y es conocer cuál es la voluntad de Dios. Y si nosotros sabemos que es Dios quien nos está moviendo, quien nos está indicando que hagamos algo, no tenemos que temer, por imposible que parezca. Siempre, hermanos, las cosas, si es Dios quien las ha mostrado, se cumplirán. Por ello es que desde hace varios años mi oración a Dios siempre ha sido querer conocer su voluntad. Y yo le digo: solamente quiero saber qué es lo que tú deseas que haga.
Y no importa que lo que tú quieras que se haga parezca algo difícil, parezca algo a lo mejor imposible, parezca que todas las circunstancias militan en contra que eso se haga. Pero a mí no me interesa, lo único que me interesa es saber, tener la seguridad que es la voluntad de Dios. Y si yo tengo la convicción que es la voluntad de Dios, hermano, ahí vamos adelante. Aunque sea necesario trasladar las montañas a la mar, aunque sea necesario caminar sobre las aguas, aunque sea necesario derribar murallas como en Jericó, pero lo haremos porque el Señor lo hará tal como Él lo ha dicho. Y eso no solamente tiene que ver con las cosas concernientes a la obra de Dios, sino que en nuestra vida personal muchas veces tenemos que afrontar retos, pasos que usted tiene que dar, pasos que son por fe, porque estoy seguro que usted ha tenido que muchas veces dar pasos hacia el vacío, saltar y simplemente confiar que Dios no permitirá que usted se vaya a romper todos los huesos. Esto me hace recordar algo que leí hace varios años en algún lugar, y es que en una casa que tenía sótano, en la parte de abajo se había quemado el bombillo de luz eléctrica. Estaba oscuro. Entonces el padre de familia de la casa bajó por las gradas al sótano para reparar el bombillo que se había quemado. Pero mientras él lo estaba haciendo, su hijo, que era un niño pequeño, llegó hasta el borde donde había que bajar hacia el sótano. Y como estaba oscuro, el niño no podía ver a su papá. Y le digo: papá, ¿estás ahí? Y el papá le respondió desde abajo: sí, hijo, aquí estoy. Entonces le dijo: papá, me gustaría ir ahí donde tú estás. Entonces el papá le dijo: muy bien, tírate y yo aquí te voy a recibir en brazos. Y el niño le dijo: no puedo tirarme. ¿Y por qué? Le dijo su papá: porque no te veo, no sé a dónde tirarme, no veo nada porque estaba oscuro abajo. Y entonces el papá le dijo: hijo, no te preocupes, porque tú no me ves, pero yo sí te veo a ti. Así que lánzate y yo te voy a recibir en mis brazos. Finalmente el niño se lanzó y efectivamente el padre lo recibió en brazos abajo. Así sucede muchas veces en decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. A veces tenemos que simplemente lanzarnos al vacío, pero nos lanzamos porque sabemos que allá abajo está el Padre que nos ama tanto que no nos va a jugar una broma pesada de decirnos: tírate, y ver cómo nos rompemos la frente en el piso. Ese no es la clase de padre que nosotros tenemos. Ese no es el Dios en el cual yo he creído, y espero que tampoco sea el Dios en el cual usted ha creído. Pero podemos confiar, si podemos confiar en un padre terreno. Eso es lo que Jesús decía: ustedes son malos, les decía el Señor a los hombres, pero aunque son malos, saben dar buenos regalos a sus hijos. Y si su hijo les pide pan, ¿quién será aquel padre cruel que en lugar de pan le va a dar una piedra? Si su hijo le pide un pescado, ¿quién será un padre tan cruel que en lugar de pescado le dará un escorpión? Si ustedes, digo, que son malos, saben dar buenos regalos a los hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, el cual es bueno, es amor, es misericordioso, no nos paga según nuestras obras, sino según sus muchas misericordias. Abraham no había sido perfecto, Sara no había sido perfecta. Fue idea de Sara que Abraham se involucrara sexualmente con su
esclava Agar. Fue idea de Abraham mentir en 2 ocasiones diciendo que Sara era su hermana cuando realmente era su esposa. Pero a pesar de sus pecados, a pesar de sus flaquezas, a pesar que se habían reído de la promesa de Dios, Dios no hace depender su fidelidad de nuestra reacción, de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, sino que Él se apoya en su propia naturaleza, que es la que Pablo expresa en 2 de Corintios, cuando dice que si nosotros somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. La naturaleza de Dios no es mentir. La naturaleza de Dios no es la infidelidad. La naturaleza de Dios no es engañar a sus hijos. La naturaleza de Dios es obediencia, es fidelidad. La única manera en que Él podría ser infiel es que Él dejara de ser Dios, porque va contra su naturaleza. Por eso dice Pablo, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, Dios no lo hará porque usted diga, no sé si ya oré lo suficiente, no sé si habré ayunado lo suficiente, no sé si estaré preparado, preparada espiritualmente. ¿Será que tengo la santidad suficiente para que Dios me dé lo que prometió? No es por nuestros méritos, no es porque usted diga, el Señor me lo dio, porque mis caminos fueron perfectos, porque nunca hubo en mí falta, porque fui un santo, fue una persona de andar perfecto. Porque si fuera así, usted se sentiría muy orgulloso, muy orgullosa, y eso es peligroso, porque entonces pensará que lo logró gracias a usted y no gracias a la fidelidad del Señor. Por eso, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dudas, Dios lo hará tal y como Él lo ha prometido. Si Dios le ha prometido algo, Él lo hará. Y lo hará en el momento que Él ha dicho que lo hará. Pero Él es fiel, Él es real, Él lo hará, Él lo hará. Y cuando lo haga, ahí es el momento cuando uno puede constatar la fidelidad de Dios. Si usted dice, ay, pero mire, hermano, yo llevo ya 5 años orándole a Dios por esta situación, y ya después de tanto tiempo yo ya ni sé si Dios me oye. 5 años lleva, eso no es nada. Abraham esperó 20 años. Tuvo que llegar a los 100 años de edad. Y recuerde que como se trataba de tener un hijo, cada año que pasaba era cada vez más improbable que pudiera tener un hijo, porque cada año estaba más viejo, y cada año su esposa se ponía más viejita, y cada año a la señora le daba osteoporosis. Cada año Abraham se sentía ya que sus fuerzas iban terminando, y él decía, si Dios me llega a dar un día un niño, quizás ni siquiera lo voy a poder cargar. Pero como Dios es fiel en cumplir su promesa, cuando llegó el momento de Dios, el Señor inyectó nueva vida a Abraham, inyectó fortaleza en la matriz de Sara. Abraham fue capaz de poder embarazar a su esposa, y ella pudo conservar este embarazo durante los 9 meses hasta que nace un niño hermoso en un parto normal, porque lo que Dios había dicho lo cumplió. Muchas veces Dios nos lleva a los extremos, nos lleva a los momentos cuando parece ya que se ha llegado al límite, pero Dios permite que se llegue hasta ahí
para que así podamos reconocer que en realidad fue Él quien lo hizo. Dice el versículo 2: Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Pues recuerde que en el capítulo 18 estudiamos que Dios le dijo, la última vez que Dios habló con Abraham, le dijo: de aquí a un año volveré a ti y Sara tendrá ya un hijo. Le puso el tiempo. Es decir, que aquí en el capítulo 21 que estamos iniciando, estamos más o menos a un año de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Un año después que Dios dio la promesa, pero en el tiempo que Él había dicho, ahí Sara da a luz y nace el niño. Versículo 3: al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac, porque ese es el nombre que Dios le había dado al niño. Recuerde que Isaac, bueno, muchos dicen que el nombre Isaac significa risa. Ya le he explicado que no es tan simple como eso, ¿no? O sea, Isaac en el hebreo es una construcción bien compleja que es bien difícil decir exactamente qué significa, pero sería algo así como el que ríe arriba de él refiriéndose pues al niño, ¿no? Algo así vendría siendo, es bien complicado. Entonces, está bien, quedémonos con que significa risa, pues más fácil. Pero el punto es este: ¿por qué? ¿Por qué el nombre del niño está relacionado con la risa? Porque en el capítulo 18, cuando Dios le dice a Abraham: mira, vas a tener un hijo de tu esposa Sara, ¿qué pasó? Abraham se puso a reír, le dio risa, se rió de la promesa de Dios. Recordará que yo hablé que hay 3 momentos de risa para el nacimiento de Isaac. El primer momento es ese, cuando Abraham mismo se ríe. Pero el Señor le dice: no será tu criado quien te heredará, será un hijo que nacerá de ti. Y Abraham ahí le cree. En el capítulo 19, que es cuando el Señor llega acompañado con sus ángeles, otra vez Dios le dice a Abraham: de aquí a un año Sara, yo vendré y Sara tendrá ya en sus brazos un niño. Entonces Sara estaba oyendo atrás de la cortina, ¿se recuerda? Y Sara se pone a reír. Bueno, la primera vez cuando Abraham se ríe, ahí es cuando Dios le dice: cuando el niño nazca, se llamará Isaac. Y como le digo, es un nombre que tiene relación con reírse. Pero después es Sara la que se ríe. Y Dios pregunta: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso cree ella que hay algo que sea imposible para Dios? Y Sara miente. Dice: no, yo no me he reído. ¿Y a quién quería engañar? Y Dios le dice: sí, te reíste. Ese es el segundo momento en que Isaac provoca risa. Y el tercer momento es aquí, solo que ahora ya no es como en los primeros 2 momentos, que era reírse de incredulidad. Hoy es reírse de gozo. Y nos vamos a adelantar un poquito, porque dice el versículo 6: Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Pero ahora es una risa de gozo, es una risa de agradecimiento, es una risa de alegría por lo que Dios ha hecho. El nacimiento de Isaac provoca de nuevo risa. Por eso él se llama, o recibió el nombre de Isaac. Regresemos ahora al versículo 4. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Ahora que Dios ha sido fiel en cumplir la promesa que le hizo a Abraham, Abraham se siente tan agradecido. Y Abraham dice: no fui un tonto en venir a esta tierra. No fui un tonto
en esperar por 20 años en una promesa, porque este Dios que se me ha revelado es un Dios poderoso y es un Dios fiel. Entonces Abraham como que propone en su corazón fidelidad absoluta a Dios. Y por eso al 8º día de nacido, Abraham circuncida a Isaac, porque así es como Dios le había dicho. Recuerde que primero fue el pacto, fue la promesa, perdón. Primero es la promesa que Dios le da a Abraham. Luego esa promesa se convierte en un pacto. Luego Dios da una señal del pacto, que es la circuncisión. De ahora viene Abraham y circuncida a su hijo, porque su hijo será el heredero del pacto. Pero Abraham lo está haciendo todo en absoluta obediencia. Y ya vamos a ver en el siguiente capítulo que llegará la prueba máxima de obediencia y de amor de Abraham hacia Dios. Luego dice, versículo 5, Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. ¿Puede imaginar ese cuadro? Un anciano de 100 años con un bebé en sus brazos que es su hijo. Un bebé de 8 días de nacido. Es increíble, pero es la verdad que había ocurrido. El versículo 6 ya lo comentamos y el 7 dice, es siempre Sara la que está hablando y pregunta, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Ella lo que está diciendo es, cualquiera hubiera pensado que esto es increíble. El mismo Abraham, dice Sara, jamás hubiera imaginado que yo amamantaría hijos, porque ella había sido estéril toda su vida. Pero ahora en su vejez le he dado un hijo. Así que ella decía, el Señor ha hecho que me ría y todos los que oigan se reirán conmigo de ver las maravillas que Dios hace. Este pasaje entonces es, hermanos, un monumento a la fidelidad de Dios, a la fidelidad de Dios a su palabra, la fidelidad de Dios a sus promesas, la fidelidad de Él a cumplir todo lo que Él nos ha prometido. Por eso, hermano, nosotros no debemos dudar, sino que tenemos que tener confianza en que las promesas del Señor son verdaderas. ¿Cómo Dios lo hará? No lo sabemos. Pero usted no se preocupe por el cómo. No se preocupe por el cómo. Ese es asunto de Dios. Si Dios se lo ha prometido, usted simplemente créalo. Créalo, espere. Espere en Él. Y pueden pasar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, como en el caso de Abraham. Pero espere. Juan el Bautista tuvo que esperar 30 años. Un poco más de 30 años en realidad. 30 años. Para ver la promesa del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y usted está desesperado porque lleva 6 años orando y Dios no le responde. O está afligido porque ya lleva 3 meses y Dios todavía no me ha dicho nada. Si esto empieza. Pero ¿sabe por qué Dios se tarda? No se tarda porque Él quiera torturarnos y decir, a este lo voy a tener ahí colgado y que aguante. No. Lo que sucede es que mientras esperamos, Dios nos está modelando. Dios nos está preparando para recibir lo que habrá de venir. Por un lado. Por otro lado, Dios también está dejando que las cosas empeoren y vayan empeorando. Cuando Lázaro se enfermó en Betania, sus hermanas le mandaron a decir a Jesús, mira, ven porque el que ama está enfermo. Y Jesús dijo, no voy, porque si voy en este momento va a ser otra sanidad más. Mejor que se muera, así hago una resurrección. Y esperó y se murió. Y cuando ya se había muerto, le dijo a sus discípulos, vamos, porque Lázaro duerme. Ah, qué bueno, dijeron ellos, porque si duermes que ella va a mejorar. Y el Señor vio que andaban cortando varas. Le digo, no, Lázaro ha muerto, pero voy a despertarle.
De manera que Jesús dejó que las cosas empeoraran. Y empeoraron hasta que murió, lo enterraron. Tenía 4 días de haber sido enterrado. Ya yedía, ya estaba en descomposición. Por eso cuando finalmente Jesús aparece en Betania, las hermanas de Lázaro salen y una a una le dicen: Señor, si hubieses estado acá, nuestro hermano no habría muerto. Como diciendo: ¿y ahora para qué? Tarde vienes. Pero Jesús nunca llega tarde. Y él preguntó: ¿dónde le han puesto? Y le dijeron: por aquí. Quizás quiere llorar delante de la tumba. Y lo llevaron y ciertamente se puso a llorar. Pero luego dijo: quiten la piedra. Y una de las hermanas de Lázaro le dice: Señor, con todo respeto, pero por si no sabías, te cuento que hace 4 días lo enterramos. Y es mi hermanito, pero ya hiere. Y Jesús dijo: que quiten la piedra. Y la quitan, y al quitarla, la voz de aquel que un día dijo: sea la luz, ahora dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto resucitó, vivió, volvió a la vida. Esa es una locura, parece increíble, pero lo hizo el Señor. El Señor partió el Mar Rojo, el Señor detuvo el Jordán, el Señor ha hecho maravillas sin fin. Por lo tanto, tú créele, créele, y cualquiera sea lo que tú estás esperando de Él, confía que Él es fiel para cumplir a su promesa. No lo dudes. Jamás el Señor fallará. Cuantos en Él confían no serán jamás avergonzados. Nunca sucederá que alguien diga: sí, que fíjese que la señora de ahí, la vecina, se murió porque fíjese que es evangélica y estaba enferma y confió en su Dios, pero su Dios no la ayudó, y mire, tamales se están repartiendo ahí en Abela. Jamás va a suceder eso. Jamás los que confían en el Señor saldrán avergonzados. Pero en realidad confiemos en Él, descansemos en Él, y cuando las cosas sean hechas, démosle la gloria a Dios y digamos: no fuimos nosotros, no fue el hombre, no fue el médico, no fue el consejero, no fue nadie más que aquel que no se puede negar, sino que es fiel a la palabra que ha prometido. Y tal como Él lo ha dicho, lo hará. Lo hará. Él hará lo que tú necesitas. El milagro que esperas, Él lo hará. La respuesta que aguardas, Él lo hará. La necesidad que quieres que sea llena, Él lo hará. Las peticiones que tú enviaste el día de ahora, Él lo hará. Hará como lo ha prometido, por cuanto Él es fiel y tiene el control de todas las cosas. Amén. Vamos a orar al Señor. Cerremos nuestros ojos.